Bueno, bueno, en base a la consigna, importante definir, digamos, lo que se entiende por moral, ética y deontología. La moral es el conjunto de normas, valores y principios que se establecen en el seno de una sociedad, que se transmiten en generación en generación y van evolucionando a lo largo del tiempo. Son diferentes en cada sociedad y estas se utilizan para orientar la conducta de los integrantes de la sociedad. O sea que la moral responde a un interés por regular, digamos, con normas y leyes las acciones humanas. En cambio, la ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio de lo moral, es decir, de establecer qué es lo moral, cómo se justifica racionalmente un sistema moral y cómo ha de aplicarse posteriormente a nivel individual y social. Por lo tanto, la ética responde a un interés por, digamos, reflexionar sobre las normas y leyes establecidas. Hay otra ética que se conoce como la ética profesional, que se ubica dentro de la ética aplicada, que justamente esta apunta a las prácticas del ejercicio de cada profesión, o sea, la actuación profesional de cada profesión, que en nuestro caso sería la psicología. Por otro lado está la deontología, que bueno, es un término que proviene del griego deon, o sea, debido y conveniente, y también del término logía, o sea, tratado, conocimiento, estudio. En este sentido, la deontología significaría el tratado de estudio de lo debido. Bentham fue quien creó y utilizó este término para designar una ciencia de lo conveniente, también llamada teoría del deber. Él edificó una deontología en base al utilitarismo. El utilitarismo apunta al principio de utilidad, es decir, que una acción va a ser considerada moralmente correcta si produce más beneficios que perjuicios. Por otro lado, también Bentham sostenía que la deontología es una disciplina empírica y descriptiva, cuyo fin es determinar los deberes que deben, digamos, realizarse en determinadas circunstancias sociales y dentro de una profesión. En el caso de nuestra profesión, o sea, la psicología, la deontología va a determinar va a determinar el conjunto de deberes, de derechos y de normas, digamos, a los cuales el psicólogo debe atender para poder ejercer su profesión. Es importante, digamos, que el profesional cumpla con las normas deontológicas, legales y éticas, ya que, digamos, si se produce el incumplimiento de estas normas o se transgreden esas normas, puede llegar a recibir sanciones por parte del Tribunal de Ética, como son, por ejemplo, el apercibimiento privado y por escrito, o multas cuyo monto van a ser fijadas anualmente por la Junta de Gobierno, o suspensión de la matrícula por 60 días, o la cancelación temporal o permanente de la matrícula. Todo esto siempre y cuando también se cometa mala praxis, que la mala praxis se va a establecer según el tipo de responsabilidad, ya sea responsabilidad subjetiva o responsabilidad objetiva. La subjetiva tiene que ver con las impericias, es decir, cuando no se tiene conocimiento, se desconoce las normas y métodos pertinentes de una profesión. Las imprudencias, que es cuando el profesional actúa precipitadamente ante una situación sin prever las consecuencias a las que puede arribar el hecho de actuar de manera no reflexiva. Y también están las negligencias, que es cuando el profesional no realiza una actividad profesional que podría haber impedido un daño. Y sin embargo, digamos, no realizarlo provoca uno. Y después está también la inobservancia de los deberes y obligaciones de un profesional, que implica, digamos, no tener conocimiento de las normas legales y deontológicas propias de una profesión. Y después puede ser también por responsabilidad objetiva, que tiene que ver con una responsabilidad sin culpa, que es cuando un profesional es denunciado o sentenciado, digamos, pero sin por ello ser directamente responsable de lo que se lo denuncia o se lo acusa. O sea, el profesional actuó adecuadamente,
pero, digamos, los elementos con los que cuenta llegó a producir un daño en la persona, en el paciente, sin ser directamente responsable de ese daño. Por otro lado, hay que considerar también los principios, digamos, que orientan nuestra profesión. Por principios se van a entender todos aquellos valores o metas valiosas, digamos, que van a guiar la acción de nuestra profesión. Además, los principios tienen fuerza normativa también y son las que van a orientar el proceso de constitución de la norma. En nuestra profesión, los principios tienen por meta respetar los derechos, el bienestar y la libertad de todas las personas. Dentro de los principios, digamos, éticos más importantes tenemos el consentimiento informado, que el consentimiento informado se estableció como obligación por primera vez cuando se produjo el Código de Nuremberg en 1947. El mismo es un código que tenía como objetivo regular la prácticas de investigación que involucraran a sujetos humanos, estableciendo para esto 10 cláusulas, entre las cuales establecía como esencial obtener el consentimiento voluntario de las personas, o sea, de los sujetos humanos. En nuestro caso, digamos, como profesionales psicólogos, es una obligación que tenemos de obtener el consentimiento informado de la persona y es un derecho que tiene el paciente, digamos, a decidir o no si aceptar realizar ese proceso con el profesional. Para ello, digamos, para que pueda brindar su consentimiento al paciente, es necesario que el psicólogo le proporcione al paciente toda la información de los aspectos de la eventual relación que se va a establecer entre ellos. Debe informar de los propósitos y metas del estudio o de la relación, sobre los objetivos, las metas, la duración, los honorarios, los riesgos, los beneficios. Y en base a esto, el paciente va a decidir si dar o no su consentimiento. Entonces, el consentimiento tiene que ser voluntario, racional y la persona tiene que estar en total capacidad legal para dar su consentimiento. En caso de que no tenga la capacidad legal o intelectual o emocional para dar su consentimiento, va a ser su representante legal el que lo brinde. Además, cuando se realicen investigaciones es importante que el consentimiento esté por escrito o documentado y firmado por el paciente. Y después está el derecho a la privacidad, que es el derecho que tiene la persona a mantener bajo reserva todo lo que tenga que ver con su vida privada. Y esto hace referencia al secreto profesional que tiene el psicólogo de mantener bajo reserva toda la información que recopile de ese paciente. Y después tenemos la honestidad intelectual, o sea, hay que tomar reconocimiento como profesionales de los límites que tenemos, ya sea en cuanto a nuestras capacidades. Por ejemplo, cuando uno no está capacitado para abordar algún caso, problema o situación, lo que se tiene que hacer es ayudar a la persona a conseguir la asistencia adecuada o incluir la intervención de otros especialistas. También se tiene que tomar reconocimiento de la propia personalidad para de esta manera no realizar actividades que puedan llegar a que nuestros procesos, digamos, a nuestros fenómenos subjetivos terminan afectando negativamente el servicio que se le brinda al paciente. Y también hay que tomar reconocimiento de los límites de nuestra propia profesión, o sea, no podemos aplicar técnicas o métodos que no tengan validez científica o profesional en nuestra profesión y tampoco realizar prácticas o participar de prácticas que no estén validadas por la profesión. Por otro lado, también hay que reconocer las normas deontológicas y que también los principios que son importantes, que están en el Código de Ética del Colegio de Psicólogos, que son la responsabilidad, el respeto, por la dignidad de las personas y de los pueblos, que esto va a implicar respetar, el valor de todas las personas sin importar diferencias aparentes o reales en cuanto a estatus social, origen étnico, género, competencia, etc. También hay que tener otra norma, otro principio es la competencia, o sea, tiene que ver con desarrollar conocimiento y habilidades en nuestra formación y al mismo tiempo establecer relaciones interpersonales que sean adecuadas. Así hay que adquirir y aumentar el conocimiento.
Otra va a ser la integridad, que implica desarrollar comunicaciones y actitudes que sean honestas, que sean abiertas y precisas, y al mismo tiempo identificar y no involucrarse, evitar involucrarse en situaciones de deshonestidad académica. Después tenemos también la responsabilidad científica y profesional, que implica, digamos, que como profesionales tenemos la responsabilidad de ayudar a la comprensión que las personas tienen de sí mismas y de los demás, a ayudar a mejorar las condiciones de los individuos, de las familias, de los grupos, de las comunidades, de la sociedad, y también estimular el desarrollo de estructuras y políticas sociales que, digamos, ayuden a preservar y a mejorar la vida de las personas y de los pueblos. Entonces, en síntesis, es importante hacer una reflexión sobre nuestra profesión y mantener una posición ética para de esta manera no cometer errores ni afectar al paciente, no hacerlo encajar, digamos, en nuestros marcos teóricos, no producir el borramiento del paciente, o sea, no sacarlo de ese lugar del otro. Y al mismo tiempo tenemos que tener cuidado, como poseedores de saber, de no ubicarnos en un lugar de poder, de dominación, o sea, por encima del paciente, sino darle ese lugar. Ya que de esta manera uno, digamos, como profesional, puede, digamos, ejercer adecuadamente y al mismo tiempo respetar la dignidad, los derechos, la autonomía de las personas. Y eso.